¿Cómo se lee, digamos, esta visita técnica, digamos, por parte del FMI? Muchos le dan ya una característica de positiva dentro de todo, pero bueno, ¿cómo se está dando justamente el planteo regional y mundial, por supuesto? Mira, llega en un momento muy complicado para la Argentina. Sabíamos que, a ver, el primer partido ya se jugó, que es con los acreedores internacionales. Con la Argentina ganó, podemos decir, pero es solo el primer paso. Ahora viene el segundo. Eso se sabía desde que en el abril del 2018, incluso cuando las elecciones, el anterior gobierno las perdió, se sabía que iban a suceder estos pasos. Lo que pasa es que en el medio llegó una pandemia y eso generó aún más problemas en cuanto a lo financiero y económico de la Argentina. Entonces, hoy llega en un momento crucial. ¿Por qué? Porque Argentina está atravesando un feroz ataque especulativo contra su moneda. Esto no quiere decir que los que especulan al dólar o los que apuestan al dólar o los que dolarizan cartera, digamos, sean malos especuladores. Simplemente buscan su mayor conveniencia y ven que existen grandes posibilidades a futuro de una devaluación y entonces actúan en consecuencia. En ese contexto vemos que el Banco Central pierde divisas todos los días. Las reservas, cuando el Banco Central, cuando pierde reservas, tiene poca posibilidad, poco poder de fuego de intervenir en el mercado. Esto origina que el poder un poco del manejo del tipo de cambio, del valor de la divisa, quede en manos del mercado, de estos oferentes y demandantes, y no tanto de un actor relevante como es el Banco Central. Cuando ocurre eso en Argentina, sabemos que se traduce en devaluación. Entonces, si el gobierno avisora un futuro bastante complejo en cuanto a la acumulación de divisas, que lejos de acumularse se desacumulan, tener que recibir la visita del FMI y ser un poco descortés o negociar en otros términos, implicaría generar más ruido, más desconfianza en este escenario y agravar la crisis que ya tenés. En ese contexto ha venido el FMI y ha tenido declaraciones por ahí hasta incluso bastante más benevolentes y fueron más buenas que lo que algunos medios e incluso algunos actores del establishment comunican respecto de la situación argentina o de qué exige. Esa discusión, en ese contexto, o esta discusión que se iniciará con el FMI en este contexto, tiene aristas por todos lados. Incluso hay que entender también lo que ha ocurrido con la declaración de la Cancillería Argentina en cuanto a la violación de derechos humanos en Venezuela. Tiene que ver también con eso. Digo, estás negociando con el FMI, que ya sabemos, más que nunca ahora, después de lo que ellos mismos declararon, apoyaron abiertamente al triunfo del candidato perdido, digo, apoyaron a la candidatura de Macri. O sea, sabemos que el FMI actúa en consecuencia y concordancia con el gobierno de Estados Unidos, digo, ¿no? No es un organismo tan técnico. Sí. Todo esto para contestarte a la pregunta de esa visita técnica. No, el FMI no es técnico, es político. Sí. Entonces, en ese escenario político, entonces se van a discutir ciertos pronósticos técnicos del FMI. De todas maneras, el FMI está atravesando también una situación particular a nivel global. Es como que no termina de morir el FMI que fue, pero tampoco comienzan a hacer el nuevo FMI, claro, según sus palabras. Entonces, no sabes si van a venir con... Hay una transición, digamos. Hay una transición, hay una vieja receta que se repite, es una receta de ajuste, pero que vienen ayornadas con, si se quiere, una situación global en donde el FMI no puede disponerse a más ajustes, porque si le cortás las herramientas al Estado para la actividad económica, para reactivarla, proponiendo austeridad, generás más problemas económicos que los que ya vienen. Entonces hoy el FMI tiene un discurso de no promover el ajuste, convive con una vieja receta de que justamente vienen a eso, a promover el ajuste, en dónde ajustar, digamos. Sí, ¿no? sí. Bueno, de todas formas, digamos, la vocera, digamos, que estuvo visitando, o que visitó justamente nuestro país, Kristalina Georgieva, declaró que justamente no está, digamos, en su petitorio, justamente, pedir ajuste al Estado. Eso de alguna manera, digamos, ya marcaba la cancha, o marcará la cancha, digamos, para saber hacia dónde se va a jugar. Ese es el FMI que está comenzando a nacer, el nuevo FMI, digo, desde el discurso. Sí, es la directora del FMI. Yo tomaría con más desconfianza. Digamos, el FMI generalmente propone arreglar el sector externo de la economía, claro, de las economías. Y propone, en una de esas variables siempre, mirar el déficit fiscal, por ejemplo. De ahí que viene proponiendo ajuste. La Argentina ha propuesto una salida no ajustando, o sea, ir bajando el déficit fiscal, pero teniendo un elevado déficit fiscal. Estamos hablando de 4 o 5 puntos, lo que se presupuestó el ministro de Economía Guzmán para el presupuesto del año que viene. Entonces ahí, en esa arena, se van a las discusiones. Bueno, seguramente vas a proponer ajustes para resolver el problema financiero especulativo que tiene la Argentina, pero si ese ajuste lo traducimos en
obviamente, caída del gasto público para la recuperación económica, me voy a contradecir en el presupuesto, dirá el gobierno argentino. En esa negociación estamos. Sí, Cristalina tiene ese discurso en transición, como decís, de este nuevo FMI, pero sin embargo los técnicos no asumen ese discurso. Si vos ves un poco lo que ha recomendado en el último tiempo, hace una semana, poco menos, en Brasil, bueno, siguen con una vieja receta de ajuste. Sin duda. Entonces, habrá que ver, digamos, va a ser una dura negociación en un contexto particularmente difícil para la Argentina, donde necesita dólares, donde necesita que los exportadores liquiden dólares, donde necesitan que alguien le preste dólares y no le van a prestar, porque ya sabemos lo que ocurrió con el anterior gobierno, donde tuvimos que resolver ese problema. Estamos sobreendeudados. Estamos sobreendeudados y el arreglo y la confianza que supuestamente vendría después del arreglo en este marco mundial, digamos, una pandemia global, tampoco hay capitales en el globo para venir a apostar a los emergentes y mucho menos para Argentina, que ha demostrado incluso estar al borde del default. Entonces no te vienen dólares por el lado financiero, los exportadores no te liquidan, tenés una maraña, si se quiere, de especuladores en un sentido de una comunidad financiera, si te gusta el término, que apuesta a la devaluación, que carteriza constantemente. Tenés sectores que ya empiezan a ajustar precios según una posible devaluación, mirando más a los dólares paralelos que al dólar oficial. Entonces es un panorama complicado. Así es difícil. Sí, bueno, bajemos un poquito, digamos, a la provincia, si es posible, digamos, estas nuevas medidas, digamos, en relación al dólar que se tomaron, que, bueno, sembró, digamos, más que nada mucha polémica. ¿Es tan así? ¿Cómo afecta, digamos, a la economía provincial, teniendo en cuenta, por supuesto, que nosotros dependemos del presupuesto nacional y demás, pero también, digamos, necesitamos de estas divisas que llegan de afuera o de que quizás gente necesita, digamos, salir, viajar y demás, los que pueden, estamos cerrados, pero los que podrían. ¿Cómo se lee eso, digamos, en estos tiempos? Mira, las economías provinciales, cuando tenés que observarlo bajo la lupa de la macroeconomía, muchos no tienen que discutir, digo, es un problema de la macroeconomía resolver el tipo de cambio. Vos tenés que acomodarte a ese tipo de cambios que resulte de las medidas y de los agentes, digamos, ¿no? No todo tiene que ver con el gobierno. En un contexto, como ya dijimos, bastante álgido. A partir de ahí, la economía sanjuanina se puede decir que necesita de un Estado nacional presente, con recursos y con obras, para poder reactivarla. Más en un contexto en donde los pilares por ahí no tradicionales de nuestra economía, o más novedoso, que era el turismo a través de eventos deportivos, por ejemplo, la gastronomía, el sector hotelero, que por el mismo hecho de la pandemia y de la cuarentena son sectores especiales. Entonces tenés ese pilar un poco producto del contexto global y local, un poco resentido. Entonces, si antes necesitabas de obras de gobierno, por así decirlo, de obra pública, hoy necesitas más porque ese pilar se te empieza a aflojar. Por otro lado, también tenés una economía, o si se quiere, diversificada en lo minero, en donde evidentemente este problema de la divisa también retarda las decisiones en cuanto a los recursos que van a disponer estas inversiones extranjeras directas en los campamentos, en las obras previas a la explotación incluso. Entonces también tenés un panorama por ahí que de expectativa en cuanto a lo que viene, pero el hoy no lo tenés. Digo, también tenés un pilar ahí un poco flojo. Más dependés entonces de los recursos de la nación, entonces más depende San Juan un poco de la situación que tenga la nación en cuanto a su presupuesto y de cómo se reactivan obras públicas. Bueno, el gobernador bien lo dijo en su discurso, lo generoso que ha sido en la construcción de vivienda, por ejemplo, el gobierno nacional. Más dependés de esa reactivación de un Estado que gaste, ¿no? en el dinamismo económico. Si a eso le sumás, digamos, ciertos resortes provinciales bien administrados, como puede ser las cuentas ordenadas y no tenés que pagar, no tenés que reestructurar. Hay provincias que están reestructurando deuda encima en esta pandemia. Encima, digamos, a sumarle, digamos, encima ese problema. Exactamente. Entonces tenés un San Juan que está ordenado en esa materia. También tenés un San Juan que medianamente con el tema COVID se ha manejado sanitariamente bien. Eso genera que podrás abrir actividades o no resentir tanto actividades que dependen de la aglomeración de gente. Bueno, estás sosteniendo, esperando obra pública y recursos de nación para disparar la actividad para el año que viene. Eso es lo que se puede vislumbrar o analizar desde afuera lo que está pasando con la economía sanjuanina. Bien, Fabián, y vemos economía internacional, la economía argentina, la economía de San Juan.
¿qué se le puede aconsejar a la economía doméstica, digamos? Porque, bueno, la gente, nada, es un bombardeo de informaciones, bien lo decías. Hay visiones muy diferentes por parte de los medios de comunicación y, bueno, un poco confunden y también, digamos, la gente necesita saber qué hace aquel que puede, digamos, tener una pequeña inversión o saber qué hace. Se aproxima, por supuesto, la época de fin de año. Muchos piensan en inversiones, en vacaciones, que será muy difícil, entiendo yo, pero bueno, necesitan tener, digamos, una idea de qué hacer. ¿Se le puede dar algún consejo? Mira, prudencia. Para aquellos que tienen un excedente donde pueden ahorrar, por así decirlo, prudencia. ¿Qué significa? No aventurarse a grandes inversiones, pensar un poco que esto puede cambiar de la noche a la mañana con la vacuna, incluso si resuelve el macro desequilibrio financiero que tiene la Argentina, también incluso con el tipo de cambio puedes llegar a tener más estabilidad, entonces puedes pensar un poco mejor en las inversiones. Aquellos que, insisto, tengan un excedente y estén buscando cómo maximizar ese ahorro y diversificarlo. Obviamente que el dólar sigue siendo una herramienta, por eso hablaba recién de que la especulación no tiene que ver con una mala fe de agente económico, sino que simplemente se cubre. Seguro. Si vos querés cubrirte con tus ahorros de lo que puede pasar y es una devaluación, eso que puede pasar, tenés que dolarizar. Entonces también se recomienda tener cierta parte de tus ahorros dolarizados. Se habla mucho también de apostar a la construcción y es lo que se está viendo. Es cierto que cuando vos pensás que vas a devaluar y sabes que los costos de construcción van a subir a la par de la devaluación, más vale te apurás y construís ahora. Bueno, también se aconseja eso. Si tenés algún ahorro y querés construir y ese ahorro lo tenés en pesos, pues más vale construir ahora y volcar todos esos ahorros allí. Si puedes conseguir un préstamo en baja tasa de interés menor que la inflación, entonces real negativa, hacelo ahí. Por eso también se está observando un boom de la construcción en este momento. Bien. Si llegás a fin de mes con lo justo y tenés que siempre pensar, no tenés un excedente me refiero, ¿no? Y tenés que pensar cómo distribuir ese consumo y tratás de adelantar consumo. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a comprar al mes siguiente, seguramente ese mes siguiente va a venir con un remarque de 2-3%, como va a pasar ahora con los precios cuidados y demás. Entonces, si podés comprar cooperativamente o colaborativamente, podés comprar por mayor y podés adelantar el consumo, va a ser mejor para tus finanzas personales. Los precios cuidados tienen vida, creo que hasta fin de mes. Totalmente. La vida que tienen hasta ahora, porque claro. parece que ya... Los precios cuidados seguramente van a existir. El gobierno ha dado, sí, pero digo con este tipo. Con este esquema, con los precios fijos, digo. Entonces, adelantar consumo. No refinanciarte con bancos por ahora, ¿no? Entonces la decisión sería lo más prudente no ir a la refinanciación de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Bueno, esos son algunos tips. Esos son los básicos, ¿no? Porque eso en todo momento siempre ayuda mucho. Bueno, Fabián, muchísimas gracias, como siempre. No, Bastante claro.